En esta mañana quiero compartir el tema, simplemente le he llamado el mensaje esta mañana, Simeón y Leví. Simeón y Leví. Y es interesante que Jacob aquí, en su lecho de enfermedad, si podemos decirlo, y final de su vida, al entregar a sus hijos la bendición y la profecía de lo que va a ocurrir, aquí en estos 3 versículos, une a estos 2 hermanos que son hermanos de padre y madre, su segundo y tercer hijo, Simeón y Leví. Y de los 2 hace uno y les habla. Interesante todo lo que este hombre dice tan solo en estos 3 versículos. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti en oración para darte gracias porque tú una vez más nos vas a hablar acerca de este tremendo mensaje profético de Jacob o Israel hacia sus hijos y de lo que iba a ocurrir en el futuro. Permite, Padre, que en esta mañana podamos observar tu palabra, la Biblia, para poder entender el mensaje que tú nos tienes preparado. Tu bendición, mi Dios, rogamos sobre cada hermano, amigo, presente aquí en esta reunión, como también, Padre, a todos los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, predicadores que están compartiendo tu palabra con fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, te ruego estas cosas y te agradezco, mi Dios. Amén. Voy a leer una vez más 3 versículos. Capítulo 49, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, y mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Para poder entender estas palabras de Jacob, necesariamente tenemos que ir al capítulo 34 del Génesis. Y les invito a ir allí. Porque allí está escrito todo lo que este papá les trae un montón de años después a la luz a ellos. Y aquí una vez más notamos que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí en este capítulo 34, que yo buscando en mis apuntes, hace justamente hoy día, 6 meses atrás, yo compartí el capítulo 34 cuando veníamos estudiando el libro de Génesis. Justo 6 meses. Y casi el mismo día. Interesante. Capítulo 34 del Génesis, ¿lo han encontrado? Dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ahora, tenemos que recordar que todos los patriarcas eran nómades. Estaban un tiempo en una parte, tiempo en otro, y aquí llegan a Siquem, ¿verdad? Y esta chica joven, ¿verdad? Como toda niña y joven curiosa, se le ocurre un día salir a ver cómo eran las muchachas, cómo era la juventud de aquel entonces. La intención de ella fue ver a las mujeres de ese país, ¿verdad? Cómo visten, qué perfume usan, qué ropa, qué sé yo. Y esa es la razón por la cual ella sale a mirar a las hijas del país. Versículo 2, 34:2.
Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, estando sus hijos con su ganado en el campo. Calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor, versículo 8, habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Versículo 12. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos vuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero, observen, versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, observen, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón,
Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Dice la escritura. 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños, sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Siquem y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de él tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahora estos versículos, 3 versículos que hemos leído en el capítulo 49 del Génesis, versículos 5 al 7, cuando Jacob está entregando su bendición y profetizando qué ha de acontecer con cada una de las tribus, lo único que viene a la mente de Jacob fue esta escena del capítulo 34 del Génesis. Cuando estos dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, que además eran hermanos de padre y madre de Dina, planearon toda esta idea para poder matar a todos los hombres allí en Siquem. Así que, como dije, le he llamado al mensaje esta mañana Simeón y Leví. El carácter de estos dos hermanos. Ahora tenemos que recordar, por favor, que estos dos, Simeón y Leví, en el capítulo 49 del Génesis, ya son muy mayores. Son hombres muy mayores, con hijos, con nietos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos tratando aquí con una familia hebrea. Por consiguiente, se ve una vez más el patriarcado, donde el padre tiene la última palabra aún en el lecho de muerte. Cosa interesante que tenemos que retener en nuestras mentes, recordar y entender. Así que el carácter de estos dos hermanos, que son de la misma madre, de Lea, lo mismo que Dina, estos hermanos tuvieron cualidades similares. Abiertamente eran tal para cual, muy igual el uno del otro. A diferencia de su padre, que su padre era distinto, ¿verdad? Estos hermanos eran apasionados, mentirosos, vengativos, fieros, incontrolables y lamentablemente también asesinos. Sus espadas, en lugar de haber sido usadas para defenderse, ellos las usaron como armas de violencia, le dice su padre en su lecho de enfermedad. Muchas veces no está en las manos de los padres o los que instruyen a los hijos formar la disposición en aquel hijo. Jacob había criado a sus hijos en mansedumbre, en paz. Pero sin embargo, estos dos hijos, Simeón y Leví, mostraron una furia desmedida hacia los varones de aquel lugar. Prueba de aquello. Vemos en el capítulo 34 del Génesis esta cruel matanza
en la que Jacob, quiero decir, se resintió cuando ocurrió, y años después, cuando está junto a sus hijos en la cama antes de morir, el resentimiento de aquel pobre hombre vuelve a aflorar por sus labios. Y al referirse a todos hijos, trae a la luz nuevamente aquella escena vergonzosa que destruyó el testimonio que este hombre traía en su vida. Simeón y Leví. No se dejaron guiar por la enseñanza, por la instrucción y por la sabiduría de aquel padre, sino que ellos decidieron tomar el toro por las astas, dejarse llevar por sus sentimientos y actuar con lo primero que le vino a la mente. La disconformidad abiertamente en la mente de Jacob la vemos en el versículo 6, capítulo 49 del Génesis, versículo 6. En su consejo le dice, voy a leer del 5 para recordar nuevamente, Génesis 49, 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Versículo 6, en su consejo no entre mi alma. Noten que al pobre viejo nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus hijos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Qué terrible, hermanos. Solo 2 hombres mataron a todos los hombres de una nación. Ustedes se preguntan, bueno, qué valientes fueron y todo. Pero recordemos que estos 2 hombres, Simeón y Leví, que eran hebreos, hicieron uso de una señal que Dios había dado a Abraham para hacer una diferencia con su nación que él había elegido. La señal de la circuncisión. Y ellos esperaron hasta el tercer día, cuando viene el mayor dolor. Cuando aquellos hombres estaban totalmente desprovistos y acostados. Les mataron. La mentira es algo tremendo. Ellos le habían dicho a Hamor y a Siquem, sean circuncidados como nosotros y seremos un pueblo. Ellos sabían que jamás eso podía ser, jamás. Pero usaron de una verdad divina para aprovecharse del pánico. Qué tremendo. Así que Jacob expresa ahí en su lecho de enfermedad, en el capítulo 49, del 5 al 7, al referirse a estos 2 hijos, Simeón y Leví, expresa que las prácticas que ellos habían tenido, él nunca las aprobó como padre. Jacob, entonces, en su odio hacia la iniquidad de estos hijos, él dice en el versículo 7, maldito su furor. Maldito el furor de sus hijos. Noten, por favor, el versículo. Maldito su furor que fue fiero. Aquí Jacob no está maldiciendo a sus hijos. Está maldiciendo el furor de sus hijos. Así que debemos de siempre distinguir, hermanos, entre el pecado y el pecador, que son cosas distintas. Sabemos nosotros, por lo mucho que el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas, que Dios odia el pecado.
Pero Pablo nos dice en sus muchas cartas que Dios ama al pecador. Siempre tenemos que recordar eso. Y aquí Jacob está haciendo lo mismo. Maldito el furor de ellos, el enojo, la ira, la venganza, pero jamás está maldiciendo a sus hijos. Así que nosotros, hermanos, debemos también de odiar el pecado, pero amar al pecador. Qué diferente. Jacob, en señal de su tremendo desagrado hacia la actitud de sus dos hijos, anuncia de antemano en el versículo 7 lo siguiente. En la segunda parte del versículo, y los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Qué triste cuando uno sigue la historia de las tribus en Israel. Los levitas, dice la escritura, que fueron esparcidos por todas las tribus de Israel. Y aunque la tribu de Simeón, la Biblia dice que no se mantuvo tampoco unida. Y estas palabras de Jacob se cumplieron abiertamente en la vida de las tribus de Israel. Así que en esta mañana, al compartirle yo este tema de Simeón y Leví, veo abiertamente tan solo dos cosas que las quiero compartir con ustedes. Primero, la venganza humana. Venganza humana, que nunca es buena. Nunca es buena. Sabemos nosotros que en la Escritura, la palabra de Dios dice, mía la ira y la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros como creyentes debemos aprender a confiar en Dios y no tomar la venganza como una justificación. Si bien es cierto, Jacob, sus hijos, Simeón y Leví, y el resto de los hijos, siempre supieron que lo que hizo este joven al tomar a Dina y acostarse con ella no era bueno. Muy interesante. Sabemos que el adulterio y la fornicación nunca ha sido bueno y Dios no cambia en cuanto a eso. Aunque vivamos nosotros ahora en una ciudad y en un país donde el libertinaje sexual está abiertamente mostrado, tengo una mala noticia. ¿Saben cuál es esa mala noticia? Dios en su palabra no cambia. El mundo cambia. La sociedad cambia. Las personas cambian. Pero Dios y su palabra no. Y nosotros como creyentes seguimos creyendo en la misma Escritura. ¿Verdad? Así que la venganza humana. La venganza humana, hermanos, no respeta ninguna autoridad. Es interesante que cuando este joven, Siquem, toma a Dina, recuerden, había salido para ver cómo eran las mujeres. Esa es la idea que había en su mente y en su corazón. Y yo creo lo que dice el Espíritu Santo allí. Esa fue. No dice, ella salió a mirar los jóvenes, ¿qué tal eran? No, salió a mirar a las muchachas. Y la vio este joven, príncipe. El príncipe de la ciudad, el más distinguido, dice el capítulo 34, el mejorcito, el más simpático, más inteligente, más alto, más buen mozo, como cualquiera de ustedes aquí presentes, ¿verdad? Y él le echó el ojo, la tomó y la violó. Ahora, no veo, por lo menos en la Biblia que yo uso, que es la Reina Valera, no veo que ella se haya defendido o haya gritado. No lo veo, ¿verdad? Pero sí, él se aprovechó de ella. En todo Israel, aún antes de la ley que estamos aquí
Estamos antes de la ley. Había pocos años muerto Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob, donde estamos en la escena de ahora. Abraham había vivido 430 años antes de la ley de Moisés en el Sinaí. Pero los hermanos de Dina supieron que lo que había hecho este joven era malo. No debía él haber hecho eso. Hay muchas cosas que aparecen en la Escritura, en la palabra de Dios, antes de la ley, en donde el hombre sabe que es bueno y que es malo. Y que no se requiere de esa Escritura. Así que ellos no respetaron ninguna autoridad. Ni siquiera fueron donde el papá y le dijeron, oye papá, cuando vino este hombre con este joven, con su hijo, a hablar contigo, ¿por qué no dijiste nada? Nosotros tenemos este plan. ¿Qué te parece? ¿No era lo correcto? Aunque el patriarca tenía la última palabra, no significa que él era autoritativo y que nadie podía opinar. Yo creo que Simeón y Leví, cuando habían descendido y vino el padre y el hijo a hablar con Jacob y toda la familia, ellos se miraron y con los ojos dijeron, ya, planearon todo. Los demás hijos no tenían ni idea. Y aquí el problema en el capítulo 34 fue todo el plan solo de Simeón y Leví. Ellos tomaron la venganza sin consultar a su padre. Grave error, porque están pisando un terreno que no es de ellos. Así que si tú un día tienes el privilegio de salir a otro país y te ocurre matar a una persona, violar a una mujer o meterte a robar, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, estar en otra nación. Así que no consultaron nada. Mire, recordemos, Génesis 34, por favor. Génesis capítulo 34. Y aquí en los versículos 11 al 15. Dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Noten lo que dice el joven, ¿verdad? Enamoradizo, que tuvo un amor a primera vista, que se enamoró. Dicho sea de paso, no hay ningún pasaje en la Biblia que hable en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, del enamoramiento. En la Biblia, bíblicamente, cada vez que encontramos el enamoramiento, alguien se enamoró, termina con muerte. Siempre. Todos los casos en la Biblia. El enamoramiento termina con sangre y muerte. 12. Aumentada a cargo mío mucha dote y dones. Era rico si era el padre del príncipe, del rey de Siquem. Dones, y yo daré cuanto me dijere, dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem, mi amor su padre, con palabras, observen, engañosas. Con palabras engañosas. Por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y eso tenían razón. Eso era cierto. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. ¿Les causa curiosidad? A mí sí. ¿Qué tienen que ver todos los otros hombres de Siquem? Si aquí es el cuento entre Dina y Siquem. ¿Quién tenía que circuncidarse? Solo aquel joven que violó a la hebrea. Y punto. Ese es el tema aquí en el pasaje.
Ellos hicieron uso de la circuncisión, que fue una señal divina, una marca que Dios había determinado para su nación y la entrega por primera vez en la historia de la humanidad a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el primer hebreo, no siendo hebreo. Pero con quien Dios comienza una nación. Es interesante. Les invito a ir al Génesis 17, capítulo 17. Y aquí en Génesis capítulo 17, veamos lo que dice la Biblia en Génesis 17, desde el versículo 10. Génesis 17, 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre, ¿qué dice? Vosotros. Entre vosotros. Dios aquí va a comenzar una nación con los descendientes de Abraham. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Al 8º día, cada hijo. ¿Por qué al 8º día? Porque el 8º, el número 8, significa nuevo comienzo. Lo que Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Os es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Es lo que es para nosotros. Un nuevo comienzo. El nuevo comienzo de la criatura para entrar en una relación para con Dios. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí aparece por primera vez el tema de la circuncisión. La circuncisión para los hebreos es una señal, siempre, y perpetua. Perpetua, hasta hoy día y hasta que Cristo venga en el futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión con nosotros? ¿El creyente tiene que ser circuncidado para entrar al cielo? Todo el mundo dice no. Pero le tengo una mala noticia, porque la Biblia dice que sí. Ningún incircunciso entrará al cielo. Con la gran diferencia que el judío se circuncidaba el prepucio de su pene. El creyente tiene que circuncidar su corazón. Y Dios no cambia. Mire, le voy a mostrar un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Oh, perdón, más adelante voy a mostrar. Primero voy a mostrar Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10. Dios no cambia. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz, vuestra cabeza, vuestro entendimiento. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Lo que tiene que ver con nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. No en la letra. Cuando habla de la letra de la ley del Antiguo Testamento. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11. En Él, en Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El creyente no necesita, como en el Antiguo Testamento, un pedernal, un cuchillo para poder cortar el prepucio, sino que es algo espiritual en Cristo. El creyente es circuncidado espiritualmente. Su corazón tiene que ser circuncidado. Por eso que nosotros entendemos con la mente y con el corazón. El que creyere, como dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10, tiene. Así que el creyente, para entrar al cielo, tiene que ser circuncidado. A diferencia del hebreo, que lo era en su prepucio, el creyente es circuncidado en el corazón. Bueno, siempre decimos esto, el corazón, pero sabemos que no es esta máquina, ¿verdad? Sino el asiento del sentimiento, el conocimiento del hombre, el entendimiento del hombre. Así que ellos violaron el mandamiento de Dios que decía no matar. Aunque ellos sabían que matar era malo, aunque no vivían bajo la ley, porque la ley todavía no aparecía, porque Moisés todavía no nacía, porque Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Tendremos que entender aquello. Muchas veces la gente no entiende aquello. Nosotros lo aceptamos por fe porque así lo dice la Biblia. Mire, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito el Génesis si Moisés nace en el capítulo 2 del libro de Éxodo? Dios se lo sopló. Dios se lo inspiró. Dios se lo reveló. Pero el hombre siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. Si no lo crees, pregunta, ¿por qué se escondió Adán y Eva cuando Dios lo llamó? ¿Por qué lo hicieron? El hombre siempre sabe lo que es bueno y lo que es malo, aunque nunca lo lea, aunque nunca nadie se lo diga. El hombre lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo supieron Leví y Simeón que el adulterio o la fornicación es malo? Si Dios no le había dictado aún a Moisés las tablas de la ley. ¿Cómo lo supieron? ¿Dónde se les ocurrió? ¿Quién se lo enseñó? Cuando no había templo, no había sinagoga, no había tabernáculo. Ellos lo supieron. Ellos lo entendieron. Por eso hicieron esa tremenda venganza. La venganza humana no respeta la autoridad. La venganza humana no toma en cuenta las consecuencias. Y que lo vemos abiertamente con los años. El pobre Jacob les trae la luz. Ellos eran extranjeros en Siquem. Miren el capítulo 34 del Génesis. Génesis 34. Y es esto lo que les trae a la mente Jacob en ese lecho de muerte. ¿Verdad? Génesis 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra,
al cananeo, al fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Con justa razón el hombre decía aquello. Somos extranjeros. Si nos atacan va a morir todos, no hay suficientes militares conmigo. No tomaron en cuenta las consecuencias. No solamente eso, están viviendo allí en ese momento en un país extranjero, en Siquem, bajo otra política, otra religión, otra forma de gobernar, con otros dioses, con otros principios, con otras leyes. No solamente eso, la venganza humana no entiende la santidad. Ellos, Simeón y Leví, se consideraron apartados y lo eran. Lo eran. Porque eso es lo que Dios quería. Dios había llamado a Abraham, le dio la señal de la circuncisión para hacerlo diferente a todas las otras naciones del mundo. Pero ellos debían de ser apartados de sus vecinos paganos y no hacer lo que los otros hacían. Pero ellos se equivocaron al pensar que ser apartado significa que nosotros somos mejores que ustedes. Eso no lo era. Ellos, con su actitud arrogante, originaron una terrible matanza de gente ignorante, hermanos. Porque aquí el culpable era uno. Uno violó y ese uno merecía la muerte o un juicio. Pero ¿qué culpa tiene toda una nación? Imagínense. ¿Cuántas mujeres viudas? ¿Cuántos niños sin su padre? Una venganza humana no actúa con sinceridad. Ya vimos que ellos actuaron con engaño. Mire el versículo 13, Génesis 34, 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem. Ahora, los hijos no se refiere que los dos se respondieron. Solo dos. Simeón y Leví por el contexto. Por dos partes del versículo, el padre del capítulo, menciona solo dos. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, con mentiras, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre circunciso, porque entre nosotros es abominación. Así que mienten. Usan algo espiritual para hacer algo carnal. Totalmente. La venganza humana se vuelve vengativa. Totalmente vengativa. Estos dos hermanos, Simeón y Leví, lo único que querían hacer era vengar lo que le habían hecho a su hermana. Tengo una pregunta. Por más sangre que se derrame, ¿se puede volver a ser virgen? La virginidad se pierde una sola vez. Porque es una. Es cierto que un hombre o una mujer virgen, cuando pierde su virginidad, lo ha perdido todo. Y es cierto. Pero no hay forma de recuperarla. No se puede recuperar. Por más personas que tú mates.
El daño ya está hecho. Ya se rompió aquello. Y ellos, indignados, matan a todos los hombres con mentira, usando una señal divina para hacer justicia humana. A todo esto le siguió el engaño, la mentira, el asesinato, el robo, el saqueo. Todo eso hicieron estos dos. ¿De dónde sacaron fuerza? No me pregunten a mí, pero todo esto lo hicieron. Y por último, yo le dije que quería compartir dos cosas. La primera, la venganza humana. Y para concluir, la verdad divina. Lo que yo aprendo en la Biblia, hermanos, es que nosotros, como creyentes, no debemos vengarnos. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. Y versículos 17 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os, ¿qué dice? Venguéis vosotros mismos. Observen lo que Pablo dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deuteronomio capítulo 32. El que tenía en mente hace un rato. Deuteronomio 32. Aquí en este capítulo 32, que es muy interesante, porque Moisés hace este canto aquí en el capítulo 32, y dice en el versículo 35 lo siguiente, 32, 35 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 32, 35, Moisés está cantando y dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y es exactamente lo que ocurrió cuando Jacob está diciendo lo que va a pasar con las 12 tribus. Al referirse a estos dos hijos de él, Simeón y Leví. La verdad divina nos enseña que nosotros como creyentes no debemos de maquinar nada. En el libro de Salmos, capítulo 37, Salmos, capítulo 37, y en el versículo 12, la Biblia nos dice lo siguiente, en Salmos, capítulo 37, y en el versículo 12. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Lo mismo que dijo Moisés. A pesar
que aquí en el 37 está hablando David. Aunque hay varios salmos que lo escribió Moisés. Pero la palabra de Dios es inspirada. Nosotros, como creyentes, debemos de aprender a confiar en Dios, a llevar los problemas al Señor y no tomar la espada y comenzar a cortar cabeza como lo hizo Simeón y Leví. Salmos capítulo 37, versículo 7. Salmos 37, 7. Observen. Guarda, ¿qué dice? ¿Cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto nos cuesta? La única vez en que vamos a guardar silencio, ¿sabe cuándo será? Cuando estemos en el cielo ante el Señor. He oído a muchos creyentes decir, yo cuando esté en el cielo voy a preguntarle a Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Cuando la Escritura dice que vamos a estar todos desnuditos, así que ni siquiera vamos a tener bolsillo para meter las manos. Y empezar a jugar con las monedas, con las llaves y cuánta cosa. Guarda silencio, dice la Escritura. 37, 9. Dije 37, 7. 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Habacuc dice, calle delante de él, porque Jehová está en su santo templo. Y no se me ocurre traerlo, pero está en un versículo en Habacuc. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lleva el problema al Señor, déjalo en él. Déjalo. Se están riendo de ti, se están burlando de ti. Arrodíllate, lleva el problema al Señor, que es la justicia. Y no ensucies tus manos con sangre. Por favor, hermano, entiende, no ensucies tus manos con sangre. Dios dio la vida al hombre y Él es el único que la puede derramar. A menos que estemos en una guerra, ahí es diferente. En una guerra el hombre le es permitido matar, pero sin guerra, no, señor. No tenemos el derecho de quitar la vida a nadie. La Biblia dice en la ley, no matarás. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si estás furioso, tienes odio contra alguien, hermano, métete de la ducha y da vuelta en la llave de la abuela y enfríate un poco. Antes de perder testimonio y hacer locuras. Porque recuerda, por favor, todas las locuras traen consecuencias y a veces gente inocente a sufrir, tu esposa, tus hijos, tu familia. Pero nunca le tomamos el peso a las cosas. Versículo 5, 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. El salmista nos enseña a orar aquí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué va a hacer Él? Él se va a vengar por ti y lo va a hacer mejor. Nosotros pensamos, no, que mi venganza es mejor. No, Señor. Dios es más sabio. Dios sabe cómo hacerlo. Aprendamos a confiar en Él y evitar muchos problemas. Por vengarse del príncipe de Siquem, Simeón y Leví mintieron, asesinaron y robaron. Lo que estuvo mal fue la forma de hacerlo. Si le hubiesen preguntado al padre, no estaríamos hablando de esto hoy día en la mañana. Sin duda alguna, estoy completamente seguro, sin duda alguna. Pero debido a ese pecado, Jacob
con el dolor de su corazón, allí a punto de morir. Se refiere a Simeón y Leví, maldiciendo el actuar de estos sus dos hijos. Nunca estuve de acuerdo, ni mi espíritu estuvo de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Generaciones más tarde, de los descendientes de Simeón, perdieron gran parte de la tierra prometida que se les había dado. Hermanos, aquí aprendemos que cuando nos veamos tentados a devolver mal por mal, debemos aprender a dejar la venganza en las manos de Dios y evitar tristes consecuencias para nuestras familias. Noten que las palabras de Jacob todavía están en pie sobre la tribu de Simeón y la tribu de Leví. ¿Qué culpa tiene gente inocente hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Así que aprendamos a confiar y a esperar en Dios. Oremos. Padre,